Hola, saludos a todos chicos. Vamos a continuar con nuestro curso de física general, donde vamos a exponer ahora lo que es la movimiento parabólico y lo que son las componentes rectangulares del movimiento en tres dimensiones cuando tenemos un movimiento curvilíneo. Vamos con ello. Vamos a comenzar nosotros a dibujar una trayectoria, en este caso una trayectoria curva, donde vamos a tener una partícula ubicada en el espacio. Obviamente vamos a trazar un marco de referencia un poquito chueco, estoy usando la tableta, espero que se entienda, donde vamos a tener un eje X, un eje Z y un eje Y, porque recordemos que vivimos en un universo en tres dimensiones, bueno, cuatro dimensiones considerando la dimensión temporal, pero bueno, vamos a considerar que nosotros tenemos una partícula que está describiendo una trayectoria curvilínea. Para ubicarla en el espacio, nosotros sabemos que tenemos un vector de posición que vamos a definirlo como R, ¿ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a tener a las componentes en X, en la dirección en Y, más la componente Y en la dirección en J, más la componente Z en la dirección en K. Ya que corresponden a las coordenadas, si lo vemos de esa manera, en las cuales se ubica nuestra partícula. Esto vendría siendo el vector de posición, pero por ejemplo, nosotros queremos conocer la velocidad de esta partícula. Obviamente lo único que tenemos que hacer es derivar r con respecto al tiempo, porque recordemos que la velocidad es esto. Vamos a obtener entonces que esto va a ser igual a la velocidad, donde sabemos que esto va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo en la dirección en y, más la derivada de y con respecto al tiempo en la dirección en j, más la derivada de z con respecto al tiempo en la dirección de k. Ya tenemos esto establecido. Ahora, ¿cómo podemos escribirlo de nueva cuenta? Podemos escribirlo simplemente como las componentes de la velocidad en cada uno de estos ejes coordenados, como lo estoy poniendo a continuación. Vamos a tener z en k. Ok. O de otra manera también lo podemos denotar con la notación de Newton, que vendría siendo x puntito, que me representa a la primera derivada de la función. ¿Ok? Entonces tenemos esto de aquí denotado de esta manera. Obviamente con sus respectivos vectores unitarios que nos especifican la dirección. Sabemos que entonces esto va a ser el vector velocidad y es importante considerar que en una trayectoria curva, nuevamente ponemos aquí la partícula, la velocidad siempre va a actuar tangencialmente a la trayectoria, ¿ok? Siempre. Entonces, ahora, nosotros queremos conocer la aceleración. Simplemente sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vamos a obtener exactamente lo mismo. Vamos a tener aquí un vector de aceleración que va a ser igual, ya para no estar poniendo todo esto, vamos a poner directamente que es x en y más la componente de la aceleración en j más la componente de la aceleración en k. ¿Ok? Y con la notación de puntito, o bueno, la notación de Newton, simplemente ponemos dos puntos arriba indicando que es la segunda derivada de dicha función. Entonces, ya que tenemos esto establecido, ya podemos nosotros conocer lo que es la velocidad que describe una partícula en dos dimensiones, tanto su posición como su velocidad, su aceleración, ¿ok? ¿Y cómo va a actuar la aceleración? La aceleración siempre va a actuar radialmente hacia el centro de la partícula. Y bien, ahora que ya tenemos eso considerado, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos a Mario, quien da muchos saltos, obviamente dentro del título de juego. Espero que no me denuncie Nintendo por esto, pero bueno. Tenemos aquí a Mario, que va a describir ahora un movimiento muy característico que muchos conocemos, que es el movimiento parabólico. ¿Qué tipo de movimiento sería este? Vamos a tener aquí, por ejemplo, a Mario describiendo esta trayectoria cuando salta. Vamos a tener aquí en estas flechas lo que estamos representando, lo que serían las componentes de la velocidad en X y en Y. Tenemos un ángulo que va a especificar la dirección hacia la cual está saltando. Vamos a tener que en el punto más alto va a tener una velocidad igual a 0. Ahorita explico por qué. Y vamos a tener lo que son las componentes, como había dicho previamente, en X y Y de la velocidad. Recordemos que aquí estamos en dos dimensiones, no estamos considerando una tercera dimensión de momento. Entonces,
Obviamente al saltar va a llegar un punto alto en el cual la velocidad en y va a ser igual a cero. Es importante considerar que la aceleración en este punto va a mantenerse constante, porque si fuera igual a cero, entonces Mario describiría un movimiento totalmente horizontal después de llegar al punto máximo. Pero no, la aceleración no es igual a cero. Simplemente la componente de y es igual a cero de la velocidad. Porque obviamente va a tener una componente en x. Si lo vemos de cierta manera, el movimiento parabólico o tiro de proyectiles simplemente va a ser un movimiento que va a ser una combinación del movimiento en x y el movimiento en y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener, por ejemplo, como habíamos dicho, un vector que va a estar actuando siempre tangencialmente a la trayectoria que describe el objeto. En este caso vamos a tener el eje x que para determinar la componente de la velocidad simplemente es b por, la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Ok? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Esto es por pura trigonometría. En el caso de la posición, en x va a ser igual a la posición inicial en x más la velocidad inicial en x por el tiempo. Y si nosotros queremos describir en el eje y las ecuaciones de movimiento, simplemente sabemos que la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la aceleración debida a la gravedad por el tiempo. Aquí es importante considerar que estamos considerando, perdón por la repetición, la aceleración de la gravedad, la cual va a estar actuando verticalmente hacia abajo. Eso es importante considerarlo. Y tiene ese signo negativo no precisamente porque la aceleración sea negativa, sino porque por convención se dirige hacia abajo en el sistema de eje de coordenadas, ¿ok? Como va en la dirección hacia abajo, vamos a tener ese signo negativo que especifica la dirección hacia la cual está actuando la gravedad. Entonces, para la posición final, esta va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por la gravedad por la diferencia de posición. ¿Ok? Aquí nos damos cuenta, y también faltó mencionar que la componente en y de la velocidad va a ser simplemente la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo. Como estaba diciendo previamente, aquí podemos darnos cuenta que simplemente estamos cambiando el valor de la aceleración que antes denotábamos con A simplemente con G. Y muchos se preguntarán, entonces, ¿por qué no tengo aceleración en el eje X? Porque en este caso, el movimiento en el eje X es con aceleración constante. Y al ser una aceleración constante, no la estamos considerando dentro de la expresión. Por eso es que no se ve reflejado en las ecuaciones en el eje X. Simplemente se ven reflejadas en las ecuaciones en el eje Y, ya que estamos considerando la aceleración debido a la gravedad. Y ahora bien, si nosotros queremos determinar lo que es el tiempo, la altura máxima y la distancia total recorrida del objeto, en este caso de Mario, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a considerar entonces la velocidad final en y como igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Sabemos que en el punto más alto la velocidad en y va a ser igual a 0 porque va a empezar a caer el objeto. Entonces esto que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Simplemente estamos sustituyendo las expresiones menos la gravedad por el tiempo. Y si nosotros despejamos el tiempo, simplemente vamos a determinar que esto va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Este es el tiempo que le va a llevar a alcanzar la altura máxima. ¿Ok? Esto es importante de considerar porque hay muchos problemas que piden determinar este tipo de valores. Entonces, ahora, para nosotros conocer la altura máxima, simplemente vamos a sustituir esta ecuación en la segunda que tenemos aquí, esta de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que la posición inicial es todo eso. Sabemos que la posición inicial la vamos a denotar como una altura h, donde estamos especificando aquí dicha altura. Vamos a ponerlo aquí para que no haya confusiones. La altura h, que es la altura máxima, va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial, porque estamos considerando que aquí y0 es donde está partiendo siempre de acuerdo a donde está empezando el movimiento, más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto en y, obviamente la velocidad inicial en y. Aquí no es necesario poner y, simplemente la velocidad inicial porque ya lo estamos considerando. Vamos a
vamos a tener que es por el seno del ángulo, sustituimos el valor del tiempo y sabemos qué es esto que tenemos acá. Simplemente lo estamos sustituyendo en esta parte. Entonces sabemos que es velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad menos 1/2 por g por todo esto al cuadrado. Nosotros al resolver toda esta operación, como nos damos cuenta, aquí vamos a tener velocidad inicial al cuadrado, ignoremos esta y, ¿ok? Simplemente es velocidad inicial por el seno del ángulo entre g. Esto vendría siendo un entero, y aquí como tenemos un medio, aquí esta g con esta g, como aquí tenemos al cuadrado, vamos a tener g al cuadrado. Pero entonces, ¿qué pasa con este cuadrado? Simplemente cancelamos 1 y únicamente nos va a quedar g. Aquí nos va a quedar entonces velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado, aquí velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado. Y si nosotros restamos un medio, pues nos va a quedar simplemente esto de aquí, que la altura máxima que alcanza ese objeto, en este caso Mario, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, entre 2 por la gravedad. Si no queda claro, aquí simplemente lo que estoy haciendo es multiplicando, es la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta entre g menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, ¿ok? De teta. Entonces, obviamente esto dividido entre g, porque recordemos que estamos cancelando un término. Entonces, como esto es un medio y esto vendría siendo un entero, pues simplemente nos queda esto de acá. Entonces nos queda este valor. Ahora bien, ya que tenemos eso, pues queremos conocer también nosotros lo que vendría siendo, en este caso, lo que es prácticamente la distancia total recorrida. Como dije, previamente esto es la altura máxima del objeto. Ahora vamos con la distancia total recorrida. Simplemente lo que hacemos es establecer que x va a ser igual a r. Nosotros recordamos nuestro movimiento así. La distancia total recorrida es esto, es r. Va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, porque recordemos que la posición inicial es 0, por eso no lo consideramos, por eso simplemente escribimos esto. Y sabemos que va a ser la velocidad inicial por el coseno de teta por 2t. ¿Por qué por 2t? Porque obviamente todo el tiempo recorrido que le lleva a llevar esta trayectoria va a ser 2 veces el tiempo máximo, bueno, el tiempo que alcanza en esta parte. Para llegar a este tiempo tenemos un tiempo t, para llegar acá vamos a tener el doble de ese tiempo. Entonces, simplemente sustituimos por los valores que teníamos previamente y va a ser 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo entre g. ¿Dónde nos va a quedar esto de aquí? Que es 2 por velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo entre la gravedad. Pero si nosotros recordamos la identidad trigonométrica, seno de 2t es igual a 2 por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Simplemente sustituimos aquí en esta expresión y nos queda que la distancia total recorrida en x o el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre la gravedad. Esto es el alcance total del objeto en x. Como vemos, este tipo de valores muchas veces se preguntan en los problemas de cinemática al aplicar este tipo de ecuaciones, y pues muchas veces puede ser un poco confuso, porque muchas veces requiere cierta manipulación algebraica para conocer esto y entender el fenómeno físico que estamos analizando. Siempre es importante recordar y considerar el fenómeno físico, visualizarlo para establecer los parámetros necesarios en los cuales nosotros podamos determinar las cantidades que requiere el problema, vaya. Y con esto pues ya tenemos varias ecuaciones con las cuales podemos nosotros resolver varios ejercicios de este tipo. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima para establecer estas ecuaciones en ejercicios donde podamos nosotros resolver problemas en los cuales se involucren este tipo de movimiento. Hasta la próxima.